Bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio de Esto va de mujeres. Un podcast donde te cuento la vida de mujeres flipantes que fueron, son y serán muy importantes para la historia. Yo soy Irati González Menica y en el episodio de hoy trataremos una vida intensa, triste pero llena de aprendizajes y superación personal. Hoy os presento a Nawal Al-Saadawi. Nawal Al-Saadawi es considerada como una de las feministas más importantes de su generación. A través de sus libros ha denunciado la práctica de la mutilación genital femenina y ha defendido la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. Víctima de un sistema patriarcal y una religión machista, gracias a su carácter y personalidad pudo hacer frente a cientos de desafíos. También fue doctora y psiquiatra. En sus investigaciones trató el efecto de la neurosis en mujeres. Su vida fue larga, así que no me enrollo más, porque vamos a montarnos en la nave espacial, esta que va muy rápido, para irnos al año 1931 en 3, 2, 1... Uno de los mejores regalos de nacer en un país con clima desértico es hacerlo junto al río. Y no cualquier río, sino el Nilo. Estamos en Egipto, concretamente en Kaf Tala, un pequeño pueblo de campesinos. El calendario marca martes, 27 de octubre de 1931, un día más en la vida de un campesino. Sin embargo, para Nawal no fue un día más, sino el día de su nacimiento. Los retos no tardaron en llegar para la recién llegada. Había nacido con vagina, o sea, era una niña, lo cual suponía un motivo de tristeza para su comunidad y su familia. Es irónico pensar en aquel ambiente sumido por la decepción, teniendo en cuenta que el nombre de la criatura significa regalo. Pero el peor regalo no se lo llevaron ni la comunidad ni los familiares, fue la propia Nawal. Por tradición, al haber nacido mujer, la daya, es decir, la comadrona, metió a la bebé en un balde lleno de agua para que se ahogara. O no, todo dependía de la voluntad de Dios. Era así como se decidía si una mujer era merecedora de vivir. Fuese por Dios o por el destino, Nawal sobrevivió a ese primer desafío que le puso la vida. Nawal fue la segunda del matrimonio formado por Al-Sayed Efendi Al-Saadawi y Zainab Sukrey. Su padre había nacido en una familia humilde de campesinos, pero desde joven se esforzó en formarse y poco a poco fue subiendo de nivel socioeconómico hasta convertirse en maestro del Ministerio de Educación. En ese ascenso a la clase media, logró casarse con Zainab Sukrey, hija del director general de reclutamiento militar, o sea, de una familia de alto nivel. Siguiendo la tradición, lo suyo fue un matrimonio concertado. Él tenía 31 y ella 15. Antes de llegar a los 30 años, la madre de Nawal había tenido 9 hijos y un aborto. Año tras año, sin tiempo a destetar a su hijo o hija recién nacida, su marido la dejaba embarazada, en la oscuridad de la noche, sin quitarse la ropa y sin encender la luz. A pesar de todo esto, Al-Sayed no era tan malo como marido o padre. Nawal cuenta en sus memorias que nunca gritó o faltó el respeto a su madre. Después de un largo día de trabajo ponía la mesa, hacía la ensalada, lavaba los cazos y ollas. Siempre quiso que sus hijos e hijas tuviesen unos estudios mínimos. Su padre era en ciertos aspectos más flexible que otros hombres, pero no dejaba de ser un devoto del Corán. En Egipto, la tradición y la religión marcaban la vida de las personas de principio a fin. El casi ahogamiento de Nawal solo fue la punta del iceberg, el primer peldaño de la escalera del maltrato. En 1937, con tan solo 6 años, Nawal fue sometida al ritual de extirpación del clítoris. 4 mujeres robustas la arrinconaron agarrándola de pies y manos mientras la daya cumplía su cometido. Después estuvo varios días sangrando. Desde niña, esa profunda herida en mi cuerpo nunca ha sanado. Pero la herida más profunda ha sido la que me quedó en el espíritu, en el alma.
En aquel momento, todas las niñas debían pasar por dicho ritual. No importaba que fuesen niñas de ciudad o campo, o incluso que fuesen ricas, todas debían pasar por lo mismo antes de que menstruasen. A la circuncisión la gente la llamaba tahara, que quiere decir limpieza o purificación. En la década de 1930, Egipto estaba en una complicada situación política. Hay que recordar que desde la Primera Guerra Mundial, Egipto se convirtió en protectorado británico, es decir, Reino Unido dominaba a Egipto. Por otro lado, continuaba la monarquía, en este momento liderada por el rey Farouk I. Todo esto es importante porque el padre de Nawal era un activista en contra de la ocupación británica y también en contra de la monarquía. Como resultado, su padre, que era funcionario público, fue destituido de su cargo debido a sus opiniones políticas y actividades de oposición. La familia se enfrentó a dificultades económicas y fue objeto de hostigamiento por parte del gobierno. Para escapar de esta persecución, tuvieron que exiliarse a un pueblo llamado Menuf. Entretanto, Nawal crecía intentando comprender el mundo desde la perspectiva de una niña curiosa. Ella quería dar explicación a los acontecimientos que no entendía. Hacía preguntas a sus tías, a la gente de la calle, pero todo el mundo le decía que se callase. De manera que cada vez que a su madre se le hinchaba el vientre por estar embarazada, simplemente se asustaba. Al final, ella entendía que al hincharse el vientre, a los meses venía una enfermera, escuchaba a su madre gritar en la habitación de al lado y después tenía un nuevo hermano o hermana. Pero ¿cómo había sucedido eso? ¿Cómo había llegado ese bebé hasta allí? Sin embargo, en sus memorias admite no haber aprendido mucho en el colegio, ya que lo que hacía el profesor era pegarla a ella y a sus compañeras en las nalgas con una vara. También dice que las clases que más le gustaban eran las de música y deportes. Jugaban a baloncesto, voleibol y ping-pong. Inevitablemente iba capturando más miradas masculinas mientras su cuerpo se desarrollaba, cuestión que asqueaba a Nawal. Caminar por la calle era suficiente para hacerme odiar a todo el género masculino, a todos los hombres y a todos los niños. Nunca paraban de mirarme, con una mirada fija que era como una flecha atravesándome el pecho. Desde bien joven, Nawal tuvo varios pretendientes. El primero fue su primo, hijo de su tío Al-Haj Afifi, quien era un campesino que buscaba una mujer que supiese amasar pan, ordeñar búfalos y demás actividades que hacía una esposa campesina. No obstante, Nawal al-Saadawi no era una campesina, además era una chica con gran imaginación y predilección por la lectura y la escritura. Su primo no tardó mucho en darse cuenta que no sería la mujer servicial que él deseaba, así que dejó de pretenderla. Tras él llegaron otros hombres incluso con títulos superiores de la Universidad del Cairo, o de la Sorbona, o de Oxford, pero tan rápido descubrían que Nawal prefería el tacto de la pluma a la del cucharón, volaban como una rápida ráfaga de viento. A pesar de todo esto, no hay que tener una idea equivocada. Nawal era una buena estudiante con gran curiosidad, pero no dejaba de ser una chica de clase media en una sociedad patriarcal. Debía cumplir con las tareas de la casa y, de hecho, una vez le bajó la regla y empezó a desarrollarse físicamente, su familia le impidió salir a jugar con otros niños. Ella ya era mayor y por eso se quedaba en casa limpiando o cocinando junto a su madre. Aunque ella lo quisiese evitar, era parte de su destino que antes o después la casasen con un hombre. Y el día llegó, aunque a ella no se lo anunciaron directamente. Habían quedado a las 6:30 de la tarde, por lo que el día anterior sus tías, Tante Nomat y tía Rocaya, la cogieron en contra de su voluntad para depilarla de arriba abajo. Nawal pensaba: ¿cómo podría ser arrancarme el vello del cuerpo en mi interés? El instinto me dijo que eso iba contra mi dignidad, que el pelo era poder. Su primer instinto fue escapar, pero tan pronto se lanzó a la oscura noche, regresó y pensó que sería más fácil cortarse las venas. Así que buscó la navaja con la que afilaba los lápices para hacerlo. Lentamente se acercó la navaja con la mano tan temblorosa que se hizo un corte en el dedo. Al ver la sangre del dedo, el pánico se apoderó de ella y dio pie a un ataque de ansiedad. Durante la noche, Nawal pudo reflexionar un plan. Al principio, dejaría que sus tías la preparasen para el pretendiente. La vestirían al mismo tiempo que hacían una especie de ritual tradicional, que consistía en pellizcar parte del cuerpo de Nawal como los pezones o los muslos.
Era de creencia popular pensar que si lo hacían atraerían a más pretendientes o que otorgaría descendencia a las mujeres estériles. Otro de los procesos era frotar los dientes con sal para que estuvieran blancos y brillantes. Con una barra de hierro calentada les tiraron los rizos para dejarle el pelo liso, de lo contrario parecería una esclava. En el proceso, Nahual olía el pelo quemándose, incluso le quemaron la punta de la oreja con la barra. Una vez lista, Nahual debía entrar en el salón con una bandeja con café donde esperaba el pretendiente. Antes de entrar, en el recibidor tenían un espejo. Al pasar, vio en el reflejo una joven que no reconocía. Su plan comenzó. Dejó la bandeja en el suelo, se quitó el carmín de los labios con la palma de su mano, mordió una berenjena para oscurecer sus dientes y se alborotó el pelo todo lo que fue posible. Después cogió la bandeja y entró al salón sin hacer casi ruido. El pretendiente era Abdel Maksoud Efendi. Este la miró de arriba abajo en cuanto Nahual entró en la sala. Cuando se acercó a él, cambió el rostro serio por una gran sonrisa. Quería que le viesen bien los dientes. Él estornudó y ella lo hizo aún con más fuerza, lo que provocó que se derramase el líquido de las tazas. Aún así, continuó avanzando. Era la primera vez que andaba en tacones, por lo que la tarea se complicaba, y al final se tropezó y la bandeja se cayó al suelo. Los vasos de agua y las tazas de café se derramaron en el pecho del pretendiente. Después de ese acontecimiento, como era de esperar, el hombre desapareció y a Nahual le cayó una sonada paliza. No obstante, a pesar de la paliza, Nahual se sintió liberada y a salvo. La realidad es que, además de ser una mujer con mucha personalidad, también era muy inteligente, sacaba sobresalientes en la escuela. El problema era que a los 11 años las chicas de su edad dejaban de estudiar porque en Menuf no había escuela secundaria para chicas. Sin embargo, tanto su padre como su madre sabían el poder y la importancia de la educación para una chica como Nahual. Teniendo esto en cuenta, en septiembre de 1942 decidieron enviar a su hija a vivir a El Cairo junto a su tía Hanem, ya que en la ciudad sí había un centro para chicas de su edad. Su tía Hanem y la vida que llevaba en El Cairo era totalmente opuesta a la de Menuf. Era una mujer un tanto distante y fría, rasgo habitual de la familia materna. Su marido era un empresario que era dueño de una tienda y varios edificios de la calle Al-Daher. Se había hecho muy rico durante la guerra. Aún así, por muy ricos que fueran, seguían siendo muy tacaños, por lo que los temas económicos eran el centro de sus discusiones. El padre de Nahual le pagaba todos los gastos a tía Hanem. Aún así, su tía daba un plato grande de comida a su propia hija Tante y a Nahual uno más pequeño con poca cantidad. En El Cairo la habían admitido en la escuela secundaria Nabaweya Moussa, la escuela más cercana a la casa Hanem. Durante todo el año, lo único que hizo fue ir de casa a la escuela y de la escuela a casa. Su institutriz imitaba a las profesoras alemanas en tiempos de Hitler o a las francesas de las escuelas de monjas. Obligaba a las niñas a ir de negro y a ser serias, al punto en el que la escuela se convirtió en un funeral. Aprobó los exámenes de ese primer año. Sin embargo, tía Hanem llamó a su padre para decirle que no quería tener a Nahual más tiempo en su casa. Como consecuencia, se mudó a casa de su tío Sheikh Muhammad al-Sadawi y cambió de centro educativo. Fue a la escuela secundaria Saneya para chicas. Su hermano mayor también se mudó con ella y su tío, ya que la habían admitido en un colegio para chicos. Su tío vivía en una casa vieja, un apartamento oscuro y atiborrado de cosas en un cuarto piso. El cuarto que compartía junto a su hermano estaba junto a la letrina, por lo que les llegaba todo el hedor. En invierno era como un congelador, mientras que en verano era como una lata expuesta al sol. Durante esta etapa, Nahual desarrolló un dolor lumbar, un prolapso discal en la parte lumbar, que arrastró durante toda su vida. Como empezó a tener dolores, decidieron que la casa de su tío no era la indicada para vivir, por lo que se mudó a casa de su abuelo cuidada por su tía Fahima. Los fracasos escolares continuos de su hermano mayor, Talaat, provocó que los padres de Nahual pusiesen todas sus esperanzas en el futuro de su segunda hija. Ya entrada en la adolescencia, su tía Tante Fahima le consiguió un pretendiente licenciado en Derecho.
Tanto la familia paterna como la materna esperaban la aceptación de esta nueva propuesta de matrimonio, pero en este caso fueron los propios padres de Nawal los que declinaron la oferta, ya que estaban seguros de que ella era capaz de obtener una licenciatura por sí sola. Nawal terminó sin problemas el 5º curso de secundaria y en el 6º y último curso decidió estudiar asignaturas relacionadas con la rama de ciencias. Como curiosidad, en esta época los chicos solo estudiaban hasta 5º de secundaria, es decir, un año menos que las chicas, y esto sucedía porque las chicas tenían asignaturas adicionales que ellos no tenían, relacionadas con el cuidado doméstico como puede ser cocinar o coser. Nawal normalmente fingía estar enferma para no asistir a esas clases. Al terminar sus estudios secundarios, la primera idea de Nawal fue ir a la escuela de literatura, ya que quería convertirse en escritora. Sin embargo, sus padres le convencieron para cambiar de opinión e ir a la escuela de medicina, ya que con la de literatura preveían un futuro de pobreza para su hija. Así que en otoño de 1948, Nawal, con 17 años, comenzó sus estudios de medicina en la Universidad Fouad al-Awwal en Giza. En la universidad empezó a mezclarse con el otro sexo, algo que estaba prohibido en la educación primaria y secundaria. Las dos palabras que más le ruborizaban las mejillas eran sexo y hombre. Abducida por los estudios que le requerían mucha concentración y dedicación, por la responsabilidad de aprobar los exámenes de fin de curso y ser la alumna modelo a ojos de la sociedad y de su familia, Nawal dejó de lado sus preocupaciones por su condición de mujer, para verse sumergida en una nueva lucha, terminar su carrera y luchar por la liberación de su patria. Nawal al-Saadawi se graduó en la Universidad del Cairo especializándose en psiquiatría en 1955 con unas calificaciones excelentes, motivo por el que pasó a trabajar como médica residente en el Hospital Universitario de Qasr el-Aini. A comienzos de abril de 1955, Nawal cobró por primera vez en su vida un sueldo mensual. Después de trabajar un año en el hospital universitario, fue enviada a un centro de salud de la zona rural de Kaf Tala, su pueblo natal, que albergaba 3 secciones distintas: unidad clínica, unidad de servicios sociales y unidad educacional. Tuvo que adaptarse al medio, coordinar la atención a los pacientes, a los que a veces tenía que intervenir quirúrgicamente, y realizar visitas de concienciación y orientación a las casas del pueblo para enseñarle a la gente normas de higiene, limpieza, nutrición, así como las enfermedades más comunes y su prevención. No disponía de rayos X, ni de laboratorio donde analizar la sangre o cualquier otra cosa. Dependía totalmente de mis sentidos, del tacto de mis dedos y también de mi imaginación de escritora y médica, como si de una especie de sexto sentido se tratase, que funciona en algún lugar dentro de mí. Nawal tuvo que hacer frente a situaciones muy difíciles en compañía de su ayudante, una mujer llamada Ibrahim. Así es. Cuando me gradué como médica no sabía nada sobre el himen y el clítoris, o sobre las prácticas relacionadas con ellos, que eran fundamentadas por las dayas y los barberos del pueblo, quienes conseguían más dinero con ellas que con ninguna otra de sus funciones. Así que empecé a salir de paseo con Ibrahim, a asistir a bodas y funerales, circuncisiones y desfloraciones. Las dayas y los barberos del pueblo no agradecían mi presencia, pero no podían evitarla porque yo era la autoridad médica en el pueblo. Por defender a una joven de la violencia de su marido, Nawal fue destituida de su cargo. Tuvo que abandonar el centro de salud de Kaf Tala para trasladarse al Departamento de Enfermedades Respiratorias del Ministerio de Salud en las afueras de la capital de Egipto. No obstante, aquel puesto no le duró mucho, ya que solicitó el cambio para estar en un hospital más cerca de su familia. El sueño de sus padres era que Nawal tuviera su propio consultorio. Lo consiguió en 1959. En esa época compaginaba su labor como médica y psiquiatra en su consulta privada con los diferentes cargos que iba ocupando dentro del ámbito de la medicina y la salud. Por ejemplo, fue jefa de redacción de la revista Salud durante 3 años, hasta que la cerraron, y secretaria general adjunta de la Asociación Médica de Egipto. Dejando de lado un poco su carrera profesional
y adentrándonos un poquito en su vida personal, voy a haceros un spoiler. Se casó hasta 3 veces. El primero llegó en su etapa universitaria. Allí conoció a su primer marido, Ahmed Hilmi. Él era un estudiante de medicina, un líder, un activista. Solía hablar en seminarios nacionales y editaba una de las revistas universitarias, Sholat at-Tahrir, la llama de la liberación. Además, tomó parte en los ataques a las tropas que ocupaban la zona del Canal de Suez, hecho que le convertiría en héroe a los ojos de Nawal. Con él, nuestra protagonista conoció el amor, luchó y se casó contra la voluntad de su padre. Se casaron, pero a su vuelta del canal y sin terminar sus estudios, Ahmed perdió la fe en la lucha y en los gobernantes de su país. Dirigiéndose a ella, solía repetir: «Todo es una ilusión, ahora sé la verdad. Cuando creía en Dios, en el país y en el amor, estaba viviendo 3 fantasías, Nawal». De este matrimonio nació una niña, Mona, el 8 de abril de 1956. Pero lo que era amor y admiración se transformó en monotonía y en una carga cada vez más pesada. Nawal asumiría los roles tradicionales de esposa y madre, además del trabajo como médica residente en el Hospital Universitario del Cairo. Con su salario de médica residente cubría la comida y los gastos de la casa, mientras él se gastaba lo que le correspondía mensualmente de la herencia de su padre en comprar cajas de Maxitone Forte, para inyectarse dosis cada vez más grandes, tratando de huir de su propio fracaso. El nacimiento de Mona no cambió el comportamiento de su marido, que pasó de la adicción al maltrato. Una noche las cosas fueron demasiado lejos. El 23 de julio de 1956, justo antes del amanecer, todo el país celebraba el 4º aniversario de la Revolución. Mientras estaba en la cama, sus gruesos dedos ásperos me envolvieron el cuello, ahogándome. Abrí la boca intentando tragar aire, pero prefería morir que dejar que los vecinos me oyeran gritar en nuestro piso. Aquella noche no grité. Desde la infancia nunca había gritado pidiendo ayuda. En lugar de eso, pensaba formas de resistir o de escapar. Aguantó la situación hasta que, un día y de puntillas, antes del alba, mientras él roncaba, cogió a su niña en brazos y se marchó a la casa de sus padres. Tomé los papeles de divorcio en mis manos, como si me aferrase a un bote salvavidas que me hubiera rescatado mientras me ahogaba. Fue un instante brillante, resplandeciente de mi vida, como aquel en el que me puse el certificado de graduación bajo el brazo, o cuando tuve en la mano el primer sobre con mi salario. A principios de 1960, incitada por la presión de su entorno, Nawal se comprometió en un segundo matrimonio. Comenta que lo hizo, entre otras razones, para olvidar lo que le había pasado en el primero. Su segundo marido, cuyo nombre no menciona nunca, era un rico tradicionalista que nunca aceptó su talento ni su pasión por escribir. No quería a su marido ni lo apreciaba, pero se quedó embarazada por segunda vez. Aterrada por ser madre en una relación hecha de falsedad y mentiras, deseaba abortar con todas sus fuerzas y entró en un estado de depresión. Finalmente perdió el bebé. Sin el vínculo que les unía, pensó en el divorcio. Lo logró y se fue a vivir con su hija en un nuevo piso. Y de repente, en 1964, sin buscarlo, encontró a Sherif Getata en el Ministerio de Salud. Él había pasado los últimos 14 años de su vida encarcelado, acusado de comunismo. Nawal se casó por tercera vez a finales de ese mismo año. Les unía a los dos muchas cosas: la pasión por la escritura, los ideales, el espíritu libre y las vivencias. Sherif Getata, novelista también, tradujo al inglés muchos de los libros de nuestra protagonista. Sin embargo, tras 40 años de matrimonio, decidieron separar sus caminos y divorciarse, rozando ella en los 80 y él los 90. Hablando de sus libros, sin duda, el que más impacto tuvo fue el análisis crítico titulado Mujeres y sexo, publicado en 1972. El libro trata detalladamente el tema de la virginidad, los tipos de himen y las consecuencias que la falta de información sexual acarreaba a las mujeres, a los hombres y a las familias. Asegura que el himen no era garantía de castidad y por ende tampoco del honor de una familia, hecho que causó un terremoto social. Además, Nawal relata decenas de casos que vivió como doctora en su consulta privada a lo largo de su carrera profesional.
Por todo ello, el libro no tardó en ser censurado y Saadawi fue despedida del Ministerio de Sanidad, además de costarle el puesto de redactora jefa de la revista Health. La escritora pasó a la lista negra tras expresar su opinión, entre otras cosas, sobre la situación de las mujeres en una de las conferencias que impartió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Ain Shams de El Cairo. Para evitar la censura egipcia, Saadawi empezó a publicar en el Líbano y en 1972 terminó por exiliarse. Ella misma argumentó: me sentía extranjera en mi país. Durante los siguientes años, la actividad como activista y escritora no paró, sino que se desarrolló más que nunca. Por destacar una de las actividades, cabe mencionar que entre 1978 y 1980 fue nombrada consejera del Programa de las Naciones Unidas para las Mujeres de África y de Oriente Medio, trasladando su residencia a Addis Abeba, en Etiopía, y realizando continuos viajes a otros países africanos. Y así llegamos al capítulo en el que fue encarcelada. Sí, has oído bien, encarcelada. Sucedió el 6 de septiembre de 1981. Fue arrestada y encarcelada durante 2 meses junto a otras mujeres activistas por oponerse a la firma de los acuerdos del Camp David. Su descontento provenía principalmente porque el acuerdo de paz entre Egipto e Israel suponía de manera indirecta no apoyar a la causa palestina. Y por otro lado, como feminista, Nawal al-Saadawi temía que el gobierno egipcio no diese peso a los derechos de las mujeres en dicho acuerdo. La escritora consiguió su libertad después de insistir por carta al nuevo presidente de Egipto, Hosni Mubarak. Mubarak la recibió el 25 de noviembre de 1981 en el Palacio de Aruba, y Saadawi quedó en libertad. Tan solo pasó una década hasta que Nawal volvió a ser la diana de sus enemigos. En junio de 1992, su nombre apareció en la lista negra de condenados a muerte por una organización terrorista. La policía fue a su casa para informarle de que el gobierno había decidido ponerle guardaespaldas. Había hombres armados ante su puerta día y noche. Un guardaespaldas la acompañaba a todas partes con una pistola automática. Ante el miedo, ella misma envió una carta al Ministerio de Interior rogándole que le expidiera un permiso para portar armas. Pero las autoridades se negaron. Sí, recuerdo que casi todos los días el guardaespaldas llamaba al timbre y nos decía que habían atrapado a un extraño intentando subir a mi piso. Cada vez que el timbre de la puerta sonaba, me imaginaba al asesino esperando fuera. La verdad, no podía escribir con el miedo a morir pendiendo sobre mi cabeza. Amenazada por los islamistas, Nawal al-Saadawi tuvo que emprender el camino del exilio. Aceptó una oferta para enseñar en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Vivió durante 4 años en Durham, trabajando como profesora invitada en la Duke University. Enseñaba una asignatura llamada Disidencia y Creatividad. Sin embargo, su experiencia en Estados Unidos le hizo ver la discriminación que sufrían algunas mujeres. Así se dio cuenta de que la desigualdad de género cruzaba fronteras. Regresó a su amado Egipto en diciembre de 1996. En el Cairo la esperaban con los brazos abiertos su marido Sherif y su hija Mona. En sus últimos 20 años de vida, Nawal al-Saadawi continuó escribiendo libros y llevando sus críticas a diferentes partes del planeta, dando conferencias y entrevistas. Nunca perdió su carácter provocador. Por ejemplo, en 2005 presentó su candidatura a la presidencia de Egipto, estimando que, solo por el hecho del debate suscitado por su candidatura, ya se producía un avance. Y lo cierto es que esta gran luchadora no nos dejó hace tanto. Fue el 21 de marzo de 2021. Murió en un hospital del Cairo a la edad de 89 años por un fallo cardíaco. Nada es más peligroso que la verdad en un mundo que miente. Ya hemos llegado al final del episodio. Para mí, lo más admirable de la historia de Nawal, son muchas cosas, pero si tengo que destacar una, es el inconformismo que la empujó a romper las cadenas establecidas por una sociedad machista. Su inconformismo no solo fue un acto de resistencia personal, sino también un llamado a la acción para otros. Sin duda, Nawal al-Saadawi nos enseña que la educación es la llave que puede liberar mentes y corazones, y el inconformismo es esa chispa que enciende el camino hacia un mundo más equitativo y libre.
Quiero agradecer a Leti su participación en el podcast dando voz a Nahual Al-Saadawi. También agradecerte, Leti, tu entusiasmo durante todo el proceso. La podéis seguir en Instagram, en LeParpelCat y en TikTok como IamLele, es decir, escrito IAMLele. Así que por ahí podéis ver un poquito más de lo que hace Leti en las redes sociales. Y siempre os digo que compartir es vivir, es una frase muy de taza. Pero me sirve para recordarte que si te ha gustado este episodio o el podcast en general, lo compartas con quien tú quieras. También me puedes dejar unas estrellitas, un comentario, no sé, cositas. Así un poco, yo te doy, tú me das. Esto es una relación de dar y recibir. Así que, bueno, eso. Antes de terminar el podcast, te recuerdo que al final de todo, Mariona Gallardo Ibáñez te va a adelantar unas pistas sobre la siguiente protagonista, así que no te lo puedes perder, a ver si aciertas. Y nos escuchamos en 2 semanas con una nueva historia, una nueva protagonista. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. La próxima protagonista de Esto va de mujeres tiene una profesión que hasta hace no tanto era considerada cosa de hombres. Desde pequeña luchó contra los estereotipos de género y la pobreza, para llegar a convertirse en una de las mejores profesionales de su país. Además, tiene doble nacionalidad a los 2 lados del charco. ¿Sabes de quién estoy hablando? Deja tu apuesta en los comentarios. Para saber quién es, tendrás que esperar 2 semanas. Síguenos y no te lo pierdas.